Bueno, estábamos siguiendo la cuestión planteada de la forma del conocimiento, de la forma de la experiencia, es decir, de aquellas características, rasgos, reglas, leyes, o como se le quiera llamar. Todavía no tenemos un nombre definitivo para ello, que decíamos son vinculantes de antemano para todo contenido posible del conocimiento, porque son precisamente el en qué consiste que algo sea conocimiento, el en qué consiste que algo valga, en qué consiste que algo valga. Que hay estas reglas, condiciones, rasgos, leyes, etcétera, decíamos, se desprende incluso del hecho mismo de que el contenido, que hay como válido, que tiene lugar en cada caso, incluso del hecho mismo de que el contenido sea siempre, en términos absolutos, incierto, es decir, el que siempre exista la posibilidad de que una percepción sea rectificada por otra posterior, o simplemente sea incompatible con otra posterior y por tanto haya que elegir entre una y otra, digamos, en que la posibilidad que siempre existe, aunque solo sea como mera posibilidad para el razonamiento que estoy haciendo, con la posibilidad basta, ¿no? La posibilidad que siempre existe de que en un momento dado nos despertemos o nos caigamos de la higuera, simplemente, ¿no? ¿Entendido? O sea, pues esa posibilidad de que una cosa sea rectificada por otra, de que una presencia sea rectificada por otra, evidentemente implica que no todo casa con todo, porque si todo casase con todo, entonces siempre se podría admitir todo junto, lo de antes y lo de después, y por lo tanto nunca habría eso de que lo de después desmiente a lo de antes, o lo de antes a lo de después, o que hay que elegir, o que me queda la duda de cuándo estaba despierto y cuándo estaba dormido, ¿no? ¿De acuerdo? Todo sería válido y punto, ¿no? Si esto no ocurre, sino que sí que hay la posibilidad de que una percepción desmienta a otra, que sí que hay la posibilidad de caerse de la higuera por el despertar del sueño, que existe la posibilidad de que no todo casa con todo, y por lo tanto pues, que hay algo así como reglas, leyes, algo de ese tipo. Entonces, estas leyes que por lo tanto serán de antemano válidas para todo conocimiento posible, puesto que son precisamente lo que introduce la criba de qué es y qué no es conocimiento, por tanto son en qué consiste que algo en efecto sea conocimiento, ¿no? Por lo tanto serán algo que habrá de cumplirse en todo conocimiento posible, que de antemano vincula a todo conocimiento posible, y estábamos tratando de ver lo que era esto, ¿no? Entonces ya para eso lo que hacíamos evidentemente era ver qué rasgos en efecto son inherentes a qué rasgos son inherentes en general a que haya algo, a que algo sea válido, qué rasgos son en general inherentes a que algo sea válido, a que haya algo, ¿no? Estamos viendo qué rasgos son inherentes, o sea, qué rasgos son inherentes a todo estado de cosas, digamos, a cualquier estado de cosas. Y entonces digamos aquello de que siempre el estado de cosas siempre es pluralidad, siempre es el otro divisible en partes, ¿no? Siempre hay, digamos, partes unas fuera de otras, o unas antes de otras, o después de otras. Por eso precisamente siempre es pluralidad, y por eso precisamente de que pluralidad quiere decir elementos unos fuera de otros, unos antes o después de otros, precisamente por eso a la pluralidad como tal, le llamábamos el tiempo y el espacio, que eran lo uno fuera del otro, lo uno antes del otro, lo uno después del
tal le llamábamos el tiempo y el espacio, ¿no? La pluralidad como tal, recordad, esto se llamaba la pluralidad pura, ¿no? Porque del mismo, la palabra puro, o sea, del mismo modo, la palabra puro, apuro, conocimiento puro, por ejemplo, conocimiento puro quiere decir aquello que es inherente al conocimiento por el mero hecho de ser conocimiento, independientemente de cuál sea el contenido que tenga en cada caso, ¿no? Apuro quiere decir, el caballo puro, era la fórmula que empleábamos a título de ilustración. El caballo puro querría decir simplemente, bueno, pues eso que decíamos los conocedores de la filosofía griega, a lo mejor se llama también el eidos caballo, pero que si esto no os suena, pues no os preocupéis, no es de esta asignatura. Bueno, sí preocupaos, pero no es de esta asignatura, ¿no? El que no se tiene que preocupar en principio soy yo, ¿no? Por lo menos por el hecho de que no os suene a vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir sencillamente? Los rasgos que hacen que esto no sea un caballo, es decir, los rasgos que constituyen el ser caballo, ¿no? Bueno, bien. Entonces, el conocimiento puro quiere decir aquello que es inherente al conocimiento, como traducimos pluralidad pura, pluralidad era uno de los lados de lo inherente a todo conocimiento, de que el conocimiento siempre, o sea, lo que hay, siempre es pluralidad, siempre tiene partes, unas antes de las otras, unas antes o después de las otras, unas después de las otras, ¿no? Siempre hay pluralidad, y la pluralidad pura, es decir, la pluralidad meramente como tal, o sea, el puro uno y otro, el puro uno y otro, independientemente del olor, color y sabor que uno tenga y el otro tenga, ¿no? El puro uno y otro, eso era lo que llamábamos el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio, o sea, la pura sucesión o la pura coexistencia, ¿no? La pura sucesión o la pura coexistencia, ¿no? Bueno, por lo tanto, por un lado encontrábamos como constitutivo de lo que es inherente al conocimiento mismo en general, como constitutivo, por tanto, del conocimiento puro o de la forma del conocimiento, o de lo de antemano válido para todo conocimiento posible, o sea, de lo a priori, porque es de antemano, decimos que en latín se dice a priori, ¿no? Por ejemplo, lo encontrábamos como constitutivo de eso que llamamos la pluralidad pura, o sea, el tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos tiempo y espacio, pero luego decíamos, añadíamos, bueno, o habíamos añadido ya, habíamos advertido ya desde antes, añadíamos, bueno, pero es que no hay pluralidad, si esa pluralidad no está enganchada, reunida, junta con lo otro de alguna manera, ¿no? Decíamos, no tiene sentido decir varios si esos varios no están juntos, ¿no? Si esos varios no están juntos, Del mismo modo que al revés tampoco, es decir, que cuando decimos unidad, siempre es la unidad de algo, ¿no? La unidad siempre es la unidad de alguna pluralidad y la pluralidad siempre es la pluralidad de alguna unidad. Es como la noche y el día, no habría ni día si no hubiese noche y no habría noche si no hubiese día, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no tiene sentido hablar de varios si no están juntos, no son varios si no están juntos. O sea, si quieres decirlo de otra manera, no habría tiempo, es decir, no habría un instante y otro instante y otro instante y otro instante si los instantes no estuviesen conectados los unos con los otros. Si cada instante, por así decir, si cada instante se perdiese absolutamente, entonces tampoco habría instantes. Si cada instante se perdiese absolutamente, no habría pluralidad de instantes. Solamente habría el instante posible. ¿De acuerdo? Para que haya pluralidad de instantes, por tanto tiempo, por tanto sucesión, tiene que ser que de alguna manera se enganche, ¿no? Bueno, eso es lo de no hay pluralidad sin unidad, de lo cual ya hemos hablado. Estoy recordándolo ahora, simplemente resumiéndolo, cambiando un poquito las palabras para ayudar un poco de paso a entenderlo, ¿no? Pero se supone que ya está dicho, ¿no? Entonces teníamos que, junto al elemento tiempo, espacio, con las transformaciones que vimos, junto a ese elemento encontrábamos, teníamos que buscar también unidad
Unidad, es decir, que de todos modos todo eso fuera lo uno de lo otro, o antes o después lo uno de lo otro, sin embargo, forma parte de un único estado de cosas. Forma parte de un único estado de cosas, si queréis decirlo así, de un único conocimiento, de una única experiencia, ¿no? Que cualquier trozo de la experiencia ha de formar contexto con cualquier otro trozo de la experiencia, ¿no? Eso era precisamente lo que en su momento nos obligaba a excluir trozos, aquello de despertar del sueño o caer de la higuera, ¿no? El que tenía que encajar cualquier trozo con cualquier otro trozo, y sin embargo no cualquier contenido encaja con cualquier contenido, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, tiene que haber pues unidad, tiene que haber pues unidad, ¿no? O sea, si no, tampoco habría pluralidad. Uno fuera de lo otro, lo uno antes o después del otro, pero tiene que ser formando parte de una única secuencia o de un único contexto, de una única experiencia. Cualquier fragmento de experiencia, cualquier fragmento de contenido, tiene que poder formar secuencia con todo lo distante que sea, pero tiene que poder formar secuencia con cualquier otro fragmento de experiencia, con cualquier otro fragmento de contenido. Entonces sí, hay una obligación de unidad, sin la cual tampoco habría la pluralidad de la que hemos hablado, por lo que ya hemos dicho. Bueno, y esa obligación de unidad, pues la identificábamos, recordad, ese postulado de unidad, lo identificábamos con aquello de que asumimos, y si no, no estaríamos hablando de estado de cosas, ni de conocimiento, sino simplemente de algún juego de gabinete de psicólogo o algo así, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas, de estado de cosas, de realidad, o como le queráis llamar a eso, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de conocimiento, o sea, de efectiva experiencia, asumimos efectivamente que hay una conceptuación, que hay una interpretación única que sea la buena, o sea, que yo puedo no saber, no estar seguro de si aquello que hay a lo lejos es barco o es nube, pero de lo que sí estoy seguro es de que si es barco no es nube y si es nube no es barco, y que lo que no puede ser es barco y nube al mismo tiempo, puede no ser ni barco ni nube sino una tercera cosa, pero de todos modos es lo que es y precisamente lo que es, ¿no? Al significado mismo del es inherente esto. Al significado mismo del es inherente que a continuación venga un predicado, que además sea unívoco. O sea que si es el predicado barco, no es el predicado nube, y si es el predicado nube, no es el predicado barco, ¿no? O sea, en otras palabras, que a la experiencia, al conocimiento, al que haya cosas, al que haya estado de cosas, es inherente el que haya un predicado o sistema de predicados, digamos una interpretación conceptual, una interpretación en conceptos unívoca, es decir, que es la que es y no es cualquiera, incluso con independencia de que yo pueda en un momento determinado no estar seguro de cuál es la buena, pero precisamente el que no esté, incluso el que a lo mejor nunca esté definitivamente seguro de cuál es la buena. Probablemente eso es lo que ocurre, ¿no? Nunca estoy definitivamente seguro de cuál es la buena. Pero precisamente eso implica la noción de la buena. Por lo tanto implica la exigencia, el postulado de que de suyo sí que hay una que sea la buena, ¿no? Postulado de unidad, pues, ¿no? Postulado de unidad. Bueno, y decíamos, este postulado de unidad se expresa, acabo de decirlo, en el es, o sea, en la cópula que introduce predicados para el sujeto que va adelante, ¿no? En esto, es barco o es nube, en el es. Por lo tanto, en el juicio. Por lo tanto, en el juicio tienen, una vez más, en la forma de juicio. En la forma de juicio, es decir, no en el juicio, en el sentido de en el juicio es barco o en el juicio es nube, sino en el juicio como tal, independientemente de si barco o nube. Tanto en el es mismo, en el es puntos suspensivos. En el es puntos suspensivos, porque ese es, por muy suspensivos que sean los puntos, de todos modos reclama que en el sitio de los puntos suspensivos haya algo determinado, ¿no? Haya algo, por lo tanto, que haya una cosa y no cualquiera. Una cosa y no cualquiera. A fin de cuentas, ser significa eso. Ser significa tener un predicado que además sea precisamente el que es y no cualquiera, ¿no? O sea, ser significa que haya exigencia de que haya un predicado unívoco, que haya un predicado que sea el que es. Puedo no saber cuál es el predicado por el hecho de decir
tal cosa es, no especificó el predicado, pero sí especificó que ha de haber el que haya, o los que haya, y precisamente los que haya y no cualesquiera. Tanto esa univocidad, esa unidad de que si es barco no es nube, y si es nube no es barco, eso es el significado del es mismo, ¿no? Del es mismo. No especifica cuáles son los predicados, pero sí que ha de haber los que haya y no cualesquiera, ¿no? Eso es lo que dice el es, ¿no? Bien, por tanto, hemos encontrado precisamente en eso, en la cópula misma, en el es mismo, por tanto, en la forma misma de juicio en general, sea cual sea el contenido del juicio, la expresión de eso que llamábamos el elemento unidad, inherente, el elemento univocidad, si queréis decirlo así, inherente a toda comparecencia, a toda presencia de un estado de cosas, ¿no? Por lo tanto, decíamos ver cuáles son lo mismo que por el lado de pluralidad hablábamos del tiempo y el espacio, de qué tenemos que hablar por el lado de unidad, se averiguará inspeccionando qué es lo que hay implícito en la forma misma del juicio, qué es lo que hay implícito en la forma misma del juicio, qué es lo que hay implícito en el esto es A o esto es B o esto es D, o en el A es B o en el A es D, en general como tal forma, independientemente de cuáles sean en cada caso el A y el B de todo, ¿no? Como tal forma. Y eso era lo que veíamos en la clase anterior. Decíamos, bueno, veíamos en la clase anterior, evidentemente de una manera algo recortada, porque no tenemos, porque tenemos muchos problemas de tiempo, como ya se ha explicado el primer día, ¿no? Veíamos en la clase anterior cómo efectivamente pues había ciertos conceptos inherentes a la forma misma del juicio, ciertas nociones, conceptos o como les queráis llamar, inherentes a la forma misma del juicio, inherentes a la forma misma del juicio. O sea que de alguna manera estaban implicados en el propio es. Que de alguna manera estaban implicados en la propia conexión, en la propia forma de una proposición o de un enunciado en general, ¿no? Y esto era lo que veíamos en la clase anterior a propósito de, bueno, de un par de conceptos, algo más porque también dijimos aquello de uno, varios y todo, ¿no? Dijimos aquello de que el hecho de que los juicios pues, puedan ser o universales o particulares o singulares, pues se sigue que en cualquier juicio hay esa opción entre uno, varios y todo, con los conceptos de unidad, pluralidad, totalidad, pues sí que son conceptos implicados en todo el juicio, pero nos extendíamos un poquito más en otros dos conceptos que lo que pasa es que son, por así decir, como más vinculados a cosas que ya os suenan de otras partes, que eran el concepto sustancia accidente y el concepto causa-efecto, ¿no? Y tratábamos de ver cómo en efecto esos dos conceptos están implicados en la forma misma del juicio, porque digamos, si todo juicio se puede expresar en una forma del tipo A es B, aun cuando no siempre se pueda destacar el es, o sea, o a lo mejor no interese hacerlo, ¿no? Podemos decir, todo gallo tiene plumas, sin necesariamente trasladar eso a todo gallo es plumífero, por ejemplo, ¿no? Como queráis, ¿no? Pero bueno, en todo caso, aunque lo digamos en la forma de todo gallo tiene plumas, pues sigue siendo lo mismo, es decir, sigue ocurriendo lo mismo, o sea, desde el momento en que se distingue entre un sujeto y un predicado, pues digamos, no se está diciendo que ese sujeto no pueda cambiar de predicado sin dejar ese mismo sujeto. A veces ocurrirá esto, pero eso no lo dice el propio juicio A es B, ¿no? Como decíamos el otro día, el propio juicio A es B sí distingue entre el papel de A y el de B. Sí distinguen el papel de A y el de B. La prueba es que también se puede decir fulano es joven, por ejemplo, ¿no? Cuando fulano va a seguir siendo fulano cuando ya no sea joven, ¿no? Y sin embargo también se puede decir fulano es joven, ¿no? ¿De acuerdo? O todas las personas que hay en tal momento en tal sitio son jóvenes, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, efectivamente, el juicio en sí mismo distingue papeles, distingue el sujeto que permanece aunque cambien los predicados y los predicados que pueden cambiar permaneciendo el sujeto, y eso es lo que llamamos los accidentes y la sustancia, ¿no? O lo que se llama en cierta tradición escolar, metafísica, ¿no? Por lo tanto, resultaba que el concepto de sustancia-accidente es un concepto que forma parte de la propia forma de juicio, ¿no? Bueno, y algo parecido decíamos a propósito de causa-efecto, pues lo que decíamos, bueno, si un juicio también se puede expresar en la forma de si A, entonces B, en la forma de si A, entonces B, ¿eso qué quiere, si siempre se puede expresar así, bueno, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que en la forma misma de juicio está implicada la noción de una conexión de ese tipo, entonces entre lo que ocurre, entre
los diversos fenómenos. Una conexión de tiempo. Lo que no está implicado, y efectivamente no está implicado en nada que forme parte de la forma, puesto que es irremediablemente empírico y por tanto irremediablemente rectificable, es, digamos, qué es causa de qué o qué es efecto de qué. ¿De acuerdo? Es decir, digamos, no el si A entonces B, sino el cuál es el A y cuál es el B. Eso sí que es siempre empírico, ¿no? Evidentemente, o sea, cualquier conexión causal, cualquier conexión causa-efecto, cualquier conexión sí entonces que podamos encontrar, la encontraremos empíricamente, ¿no? Y por lo tanto será rectificable quizá por experiencias ulteriores más completas o más precisas, ¿no? Entonces, ninguna conexión de causa-efecto es una conexión necesaria, ninguna determinada conexión de causa-efecto es una conexión necesaria, ninguna determinada conexión de causa-efecto es una conexión necesaria, ninguna es de antemano válida para todo conocimiento posible, ninguna es a priori, ninguna es a priori, ¿no? O sea, ninguna conexión determinada de causa-efecto, pero sí el que tenga que haberlas en general, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, el que tenga que haberlas. Por eso, en definitiva, eso de que ninguna en particular es necesaria y que cada una en particular es rectificable, es eventualmente desmentible, pues lo que eso quiere decir es que quizá tengamos en algún momento que sustituirla por otra mejor calculada, ¿no? Pero es sustituirla por otra, Lo que no puede ocurrir es la pura y simple desconexión, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que no es pensable es la pura y simple desconexión. Podemos estar en aquello de que todo tiene que formar una unidad. Todo tiene que formar una unidad, lo uno por lo otro. No sabemos en qué términos. O sea, no sabemos en qué términos, mejor dicho, sí lo sabemos, pero solo empíricamente, y por lo tanto con una cierta incertidumbre, con una posibilidad de tener que rectificarlo, ¿no? ¿En qué términos? ¿En qué términos? Quizá, en qué términos no lo sabemos nunca de manera definitiva, pero sí que eso tiene que ocurrir de una manera o de otra, o sea que cualquier trozo de la experiencia ha de formar contexto con cualquier otro trozo de la experiencia, ¿no? Bien, entonces no solamente sustancia física, también causa-efecto, y hay más, ¿no? Hay más conceptos de ese tipo y no vamos a hacer la lista entera porque nos saldríamos de las previsiones de tiempo. Esos conceptos se llaman las categorías, ¿no? Ya lo he dicho, o sea, los conceptos que son inherentes al es mismo, los conceptos que son inherentes al es mismo, inherentes al propio significado del es, inherentes a la forma misma de juicio, se llaman las categorías, Bueno, entonces, el punto siguiente a tratar, decíamos, el punto siguiente a tratar es, vamos a ver, habíamos visto que los dos lados, pluralidad y unidad, son inseparables el uno del otro, aquello de no hay día si no hay noche y no hay noche si no hay día, ¿no? Los dos lados son inseparables el uno del otro, no puede haber pluralidad más que si está junta, y al revés lo mismo, no hay unidad más que como la unidad de varios, la unidad de varios, si no, no tendría sentido el concepto de unidad, ¿no? Entonces, bueno, esto ya ha quedado claro en todas las fases del proceso, en el sentido de que siempre hemos mantenido eso de que si es pluralidad, entonces tiene que ser enganchada, conectada y reunida lo uno con lo otro. Ha estado presente en todas las fases del proceso que hemos seguido hasta aquí, pero es interesante que lo veamos también incluso en el resultado de ese mismo proceso, es decir, incluso en el resultado al que hemos llegado, referente a qué es la pluralidad pura, es decir, qué es lo inherente a toda pluralidad como tal, por un lado, a saber el tiempo y el espacio, decíamos, ¿no? Y por el otro lado, cuáles son esas nociones inherentes al hecho mismo de que todo haya de formar conexión lo uno con lo otro. En otras palabras, cuáles son las nociones que están vinculadas al significado mismo del es, cuáles son las nociones que están vinculadas
al postulado mismo de que ha de haber siempre una interpretación conceptual unívoca de que o ha de ser barco o ha de ser nube. Estas relaciones eran las categorías, como hemos visto, ¿no? Las relaciones inherentes a que siempre tenga que haber juicio, que son inherentes a que haya juicio en general, y a que haya un es A o es B o es D, hemos visto que eran las categorías, ¿no? Entonces, eso de que lo uno ha de ser inseparable del otro, que lo hemos estado insistiendo en ello continuamente, o sea, la pluralidad de la unidad y la unidad de la pluralidad, ha de verse ahora también en los propios resultados a los que hemos llegado. Es decir, ha de verse que en efecto el tiempo y las categorías de alguna manera son lo mismo lo uno que lo otro, son dos caras de la misma cosa, que el tiempo y las categorías en efecto son dos caras de la misma cosa, ¿no? Puesto que tiene que ser así, si no, se nos habría extinguido aquello de lo que hemos estado insistiendo siempre en que tenía que ser una sola cosa, ¿no? Unidad, pluralidad, decíamos, son dos caras de lo mismo. No hay pluralidad más que porque está junta, ¿no? Y no hay unidad más que porque es la unidad de varios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como resulta que la pluralidad pura ha resultado ser el tiempo, ¿no? Y la unidad pura ha resultado ser las categorías, ¿no? Tiene que verse de alguna manera como el tiempo y las categorías son dos modos, en cierta manera, dos modos de considerar la misma cosa en el fondo, ¿no? O sea, como el tiempo es lo mismo que las categorías y las categorías es lo mismo que el tiempo. Hemos visto ya que tiene que ser lo mismo, pero tenemos que verlo a nivel de, por así decir, comparar el tiempo mismo con las categorías de las que hemos hablado, ¿no? O sea, con eso de la sustancia y el accidente y la causa y el efecto, por ejemplo, comparar la noción misma de tiempo con eso otro de lo que hemos hablado. Estoy hablando todo el rato de que el tiempo, es verdad que dijimos el tiempo y con matizaciones el espacio, ¿no? Dijimos el tiempo y con matizaciones el espacio. Pero también dijimos que, bueno, que tenemos que seleccionar el contenido de la exposición, que no podemos contarlo todo, porque no tendríamos tiempo, ¿no? Tiempo ahora en el sentido de sentido trivial, ¿no? O sea, del reloj, ¿no? Porque se nos acabaría el curso. Por eso, por el camino, cosa que en parte también hace Kant, pero bueno, eso es otro asunto, porque lo hace Kant también, ¿no? O sea, eso de dejarse el espacio por el camino, ¿no? Bien, también lo hace Kant y eso tiene su picardía o lo como le queráis llamar, y no vamos a discutir ahora por la misma razón de siempre, por la razón de tiempo, ¿no? Pero también en parte también lo hace Kant, pero yo sobre todo lo voy a hacer descaradamente, es decir, lo voy a hacer descaradamente en el sentido de que como he dicho que lo que es directamente forma de antemano válida para todo es el tiempo, ¿no? Y que el espacio lo es con aquella matización de que no es que todo pertenezca al espacio, sino que o pertenece con todas las consecuencias o no pertenece en absoluto. Esa fue la distinción que hice en la clase anterior, ¿no? Por lo tanto, es lo que es directamente de antemano obligatorio para todo es el tiempo. El espacio también, pero con una matización que nos llevaría más tiempo a desarrollar, ¿no? ¿De acuerdo? Precisamente por eso, pues, me estoy ateniendo al tiempo, porque tendrá menos complicaciones, el ver esta conexión con las categorías, por el lado del tiempo. Tendrá menos complicaciones y sobre todo será más convincente. Será más convincente porque en el caso del tiempo no hemos tenido que admitir matización alguna a la afirmación de que en efecto al tiempo pertenece todo, ¿no? ¿De acuerdo? Todos los contenidos están sin más directamente en el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, todos los contenidos están en relaciones del tipo antes, después y a la vez, ¿no? ¿De acuerdo? Hay simplemente todos. Con las relaciones del tipo espacio había algunas matizaciones que llevaría más tiempo precisar, ¿no? Pero con el tiempo no. Y bueno, está claro que efectivamente el tiempo es la pluralidad pura, que el tiempo es el puro uno y otro, ¿no? Que una pluralidad siempre es algo recorrible en el tiempo, por principio, y por eso, y en eso consiste el que sea pluralidad, ¿no? El que podemos ponerlo uno antes, lo otro después, lo otro después, ¿no? Por lo tanto, con el tiempo eso está muy claro y por lo tanto, digamos, resulta más convincente el conectar la pluralidad pura con la unidad pura, conectando tiempo precisamente con categorías y categorías con tiempo, ¿no? Precisamente tiempo con categorías,
ya, por así decir, demuestra de un plumazo que efectivamente los dos términos, pluralidad pura y unidad pura, son la misma cosa en el fondo, ¿no? Son la misma cosa en el fondo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, hemos dicho tiempo, que todo pertenece al tiempo, quiere decir que siempre hay uno y otro y otro y otro y otro, ¿no? O sea, quiere decir que todo está implicado en una sucesión de estados, ¿no? Todo está implicado en una sucesión de estados, digamos, del cual cada uno es distinto del anterior, ¿no? Cada uno es distinto del anterior. Eso es lo que quiere decir que todo pertenece al tiempo, ¿no? Que todo está implicado en una sucesión de estados, de los cuales cada uno es distinto del anterior. Si queréis decirlo así, que en un sentido muy estricto y muy depurado de la palabra cambiar, todo cambia, ¿no? Todo cambia, ¿no? Todo cambia. Es decir, que todo está implicado en una sucesión de estados, todo está implicado en uno y otro y otro y otro y otro y otro, ¿no? Digamos que el estado de cosas siempre es cambiante, siempre es cambiante. Del mismo modo que en su momento decíamos el estado de cosas siempre es plural, o el estado de cosas siempre es uno, ¿no? Ahora decimos el estado de cosas siempre es cambiante. Eso es simplemente la pertenencia del estado de cosas al tiempo, ¿no? Al tiempo. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver, en el tiempo mismo, encontramos una notable doble cara, es decir, es uno y otro y otro y otro y otro, o sea, ahora y ahora y ahora y ahora, y cada ahora es un ahora distinto del anterior, pero por así decir sigue siendo siempre ahora, ¿no? El tiempo es el puro cambiar, el tiempo es el puro cambiar, pues es una manera de decir también que el tiempo es aquello que siempre permanece y que siempre sigue habiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, el puro cambio es a la vez la pura permanencia. El tiempo es el cambiar, pero por así decir, el tiempo es lo que siempre dura al mismo tiempo, ¿no? Digamos, hablemos no del tiempo meteorológico, sino hablemos del tiempo. Entonces alguien te dice, sí, pero venga, ya, hablemos del tiempo ya, con prisa, no empecemos a decir que tenemos que hablar del tiempo, sino hablemos ya. Le puedes contestar, pues mira, es el tema que menos prisa corre, porque lo seguirá habiendo siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Lo seguirá habiendo siempre, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ahí no hay problema de pérdida de... Es el único tema que por principio no puede perder actualidad, ¿no? ¿Me explico? O sea, el tiempo es... Y además, pero fijaos bien, precisamente por ser el pasar, precisamente por ser el pasar, es decir, precisamente porque pierde actualidad de inmediato, siempre ya y en todo momento, porque tan pronto como entra este momento, pues ya no es este momento, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo mismo, por el hecho mismo de que pierde actualidad de inmediato, siempre, precisamente por eso es también el único tema que nunca puede perder actualidad, ¿no? Que siempre sigue siendo ahora tan actual como antes, y dentro de 1000 años tan actual como ahora, ¿no? O sea que eso de que es el pasar, quiere decir que es al mismo tiempo el permanecer, ¿no? Eso de que es el pasar quiere decir que es al mismo tiempo el permanecer. Dicho esto mismo de una manera, voy a decir esto mismo, el tiempo precisamente porque es el pasar, es justamente el permanecer, precisamente porque es lo que siempre pasa. Lo primero que se dice del tiempo es que el tiempo pasa, ¿no? ¿De acuerdo? El tiempo pasa. Bueno, pues precisamente porque es lo que pasa, precisamente por eso es también lo que siempre hay, lo que permanece, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que siempre hay, lo que permanece. Bueno, en vez de decirlo de esta manera tan abstracta, pero me parece que entendible, voy a decirlo de una manera, lo mismo, pero en otros términos. Lo mismo, pero en otros términos.
efectivamente, el cambiar es permanecer, y eso se puede formular no solamente, el cambiar es el cambiar es el permanecer, y eso se puede formular no solamente hablando del tiempo en la manera abstracta en que lo he hecho hace un momento, el tiempo es lo que pasa y precisamente por eso es lo que permanece, no solamente hablando de esa manera, sino incluso recordándonos algo tan elemental como que si puedes decir de algo que ha cambiado, es porque estás seguro de que ese algo es el mismo de antes, ¿no? ¿De acuerdo? Si tú te encuentras por la calle a un amigo y lo encuentras muy cambiado, eso solo tiene sentido si al mismo tiempo estás seguro de que es el mismo amigo, ¿no? ¿De acuerdo? Si lo que pasa es que no es, sino que lo has confundido con otro, entonces tampoco ya ha cambiado, ¿no? ¿De acuerdo? Fulano, qué cambiado estás, No, es que yo no soy fulano, hombre, pues más a mi favor, ¿no? No. Si no sigue siendo fulano, no ha cambiado, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Si no sigue siendo fulano, no ha cambiado, Por tanto, solamente cambiar implica permanecer, ¿no? ¿De acuerdo? Cambiar implica permanecer. Solamente cambia aquello que sigue siendo lo mismo, ¿no? Y al revés también, Al revés también. Es decir, que solamente permanece, solamente sigue siendo lo mismo, solamente tiene sentido decir que algo es lo mismo si se lo compara en estadios diferentes, ¿no? Sí. O sea, la noción misma de lo mismo implica alguna cierta distensión, distancia, variación, ¿no? Solamente tiene sentido decir de algo o alguien que es el mismo o lo mismo, si puedes detectar estados diferentes para confrontarle uno con el otro, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que permanencia y cambio son los dos aspectos de la cuestión. Es decir, son los dos aspectos de la misma cuestión. Son los dos aspectos de la misma cuestión, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaros bien. Son los dos aspectos de la misma cuestión o sea, en otras palabras, que lo que permanece cambia y lo que cambia permanece, ¿no? Por lo tanto, el que algo siga siendo lo mismo y que cambie de predicados o características o algo así, son dos caras de lo mismo, ¿no? Hemos descrito esto a partir de la noción de tiempo, ¿no es verdad? Sois testigos, ¿no? Hemos empezado diciendo que el tiempo es el cambiar y que porque es el cambiar es precisamente el permanecer. Y sin embargo, eso a lo que hemos llegado es la noción de sustancia accidente, puesto que es la noción de que lo que permanece a la vez cambia y lo que cambia a la vez permanece, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Pues la noción de el cambiar como permanecer, ¿no? Sigue siendo el mismo o lo mismo y precisamente por eso cambia de caracteres, ¿no? O sea, es el sujeto que sigue siendo el mismo cambiando de predicados, ¿no? O los predicados que cambian, pero siendo el predicado es el mismo sujeto que antes, ¿no? ¿De acuerdo? Siendo el predicado es el mismo sujeto que antes. Por lo tanto, efectivamente, hemos dicho lo de sustancia y accidente, hemos dicho lo de fulano que sigue siendo el mismo aunque está muy cambiado, no aunque, cuidado, el aunque es falaz, no aunque, sino que sigue siendo el mismo precisamente porque está muy cambiado, ¿no? Y que está muy cambiado precisamente porque sigue siendo el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos dicho eso del sujeto, que sigue siendo el mismo cambiando de predicados, o de los predicados que cambian siendo predicados del mismo sujeto. Es decir, hemos dicho eso de los accidentes y la sustancia, o la sustancia y los accidentes. Hemos dicho eso haciendo ¿qué? Pues no otra cosa que describiendo el fenómeno tiempo, ¿de acuerdo? No otra cosa que describiendo el fenómeno tiempo, diciendo el tiempo es el uno y otro, por lo tanto es lo que cambia siempre, por lo tanto lo que permanece siempre, el tema que no pierde actualidad precisamente porque la está perdiendo constantemente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, esto quiere decir que lo que permanece es lo que cambia y lo que cambia es lo que permanece, ¿no? ¿De acuerdo? Como se demuestra en el hecho de que no podemos decirle a alguien que cambiado estás, si no estamos seguros de que es el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? E incluso no tiene sentido decir que es el mismo si no ha cambiado, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos estado describiendo el tiempo, a la hora de describir el tiempo en términos conceptuales, los conceptos que nos salen son las categorías. Por de pronto,
por de pronto sustancia accidente, ¿no? Por de pronto sustancia accidente, ¿no? ¿De acuerdo? Por de pronto, es decir, hemos llegado a formular la categoría sustancia accidente, pero hemos llegado a formular la categoría de el sujeto, la categoría del sujeto que permanece cambiando los predicados, o los predicados que cambian permaneciendo el sujeto. Hemos llegado a formular la categoría sustancia accidente, ¿haciendo qué? Pues no otra cosa que describiendo el tiempo, no otra cosa que describiendo el tiempo, su pasar de uno y otro, etc. Entonces sí, por de pronto, por lo que se refiere a la categoría sustancia accidente, pues sí que hemos encontrado ilustrado eso de que las categorías son lo mismo que el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, son otra manera de formular el tiempo. Por lo que se refiere a sustancia accidente, vamos a ver. Vamos a ver si nos pasa lo mismo con la otra categoría que hemos puesto como ejemplo de categoría, como de causa y efecto. Vamos a ver si nos pasa lo mismo. Bueno, vamos a ver. Otra vez volvamos al tiempo. El tiempo significa el antes y el después. Por lo tanto, la diferencia, pero además en un orden dado, entre lo que va antes y lo que va después. Por lo tanto, significa un orden. El tiempo significa un orden entre los fenómenos, ¿no? El tiempo significa un orden entre los fenómenos, ¿no? Significa un orden, y significa la distinción, digamos, no simétrica entre anterior y posterior. No simétrica. Puede ser simétrico el contenido, es decir, en otras palabras, se puede, no sé si se puede, pero en todo caso esa no es la cuestión, se puede volver a lo de antes. Lo que no se puede es volver a antes. ¿Me explico? ¿Entendido? Se puede volver a lo de antes, pero no volver a antes, ¿no? ¿De acuerdo? Volver a lo de antes es simplemente que lo que ha ocurrido vuelva a ocurrir con fecha posterior, ¿no? Pero será con fecha posterior, ¿entendés? Lo que es imposible es volver a antes, ¿está claro? Aunque en el caso de que yo consiguiese rejuvenecerme, digamos, eso no quiere decir que volviese a mi juventud, o sea, que volviese al tiempo de mi juventud. No, lo que pasa es que en fecha 2010, pues sería como era en fecha 1950, ¿no? ¿De acuerdo? Pero lo que no haría sería, digamos, identificar las dos fechas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, por lo tanto, tiempo significa la relación antes-después, y la relación antes-después es una relación no simétrica, y lo que es después no es antes y lo que es antes no es después. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que el hecho de que los contenidos pertenezcan al tiempo, o sea, el tiempo como algo que de antemano obliga a todos los contenidos, lo que significa es que los contenidos están en un orden dado, que lo que va antes y lo que va después, ¿no? ¿Está claro? Que lo que va antes y lo que va después, después. Por lo tanto, que hay un encadenamiento entre el estado anterior y el estado posterior. Un encadenamiento entre el estado anterior y el estado posterior. O sea, el hecho de que, fijaros bien, el tiempo implica esa disimetría, esa no simetría entre el antes y el después. El antes es precisamente antes y el después es precisamente después. Implica un orden, por lo tanto. Un orden de sucesión. Sucesión en un orden, ¿no? Implica sucesión en un orden. El tiempo implica sucesión en un orden. Pero el tiempo no es nada en sí mismo y por separado, ¿no? El tiempo, digamos, es solamente la forma, es lo de antemano obligatorio para todos los fenómenos, para todos los contenidos, ¿no? ¿De acuerdo? El tiempo no es el mismo un contenido, sino que es la forma, por lo tanto, no es nada en sí mismo, sino que es simplemente la regla que de antemano obliga, como veíamos, a todos los contenidos, ¿no? Por lo tanto, eso del orden fijo, del antes y el después, no intercambiables, esa relación no simétrica, ¿qué otra cosa puedes decir sino que el que los contenidos están de antemano obligados a tener un orden unívoco, ¿no? Sí. El tiempo implica un orden unívoco. Lo que es antes, lo que es después, ¿no? Implica un A va precisamente antes de B y no B precisamente antes de A, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el tiempo lo que es ni más ni menos que lo de antemano obligatorio para los fenómenos.
Por lo tanto, lo que esto significa es que los fenómenos estarán efectivamente en un orden fijo, estarán obligatoriamente en un orden fijo. Pero esto es la noción de causa-efecto, es la noción de lo que va antes y lo que va después, ¿no? La noción de un encadenamiento, de una sucesión entre los fenómenos, de que el estado anterior es anterior al posterior y el posterior es posterior al anterior. Y eso no es otra cosa que el principio de causalidad. La noción de un encadenamiento en un orden dado entre los fenómenos. La noción de que si A es la causa y B el efecto, no es B la causa y A el efecto, ¿no? ¿De acuerdo? Si A es la causa y B el efecto, no es B la causa y A el efecto. O sea, esa sucesión en un orden dado, esa disimetría en la relación, ¿no? Esa no simetría en la relación. ¿De acuerdo? El tiempo es un antes y un después, un antes y después, es una relación no simétrica, es una ordenación. Pero eso es justamente lo que es la relación sí entonces. Una relación no simétrica, una ordenación. Es algo no reversible. ¿De acuerdo? Es algo no reversible. El tiempo es esa sucesión en un orden dado, el tiempo es la sucesión en un orden dado, el tiempo es la sucesión en un orden dado, pero el tiempo no es nada en sí mismo, es lo de antemano obligatorio para todo contenido posible, puesto que es la forma, lo a priori es el de antemano, ¿no? El tiempo no es nada en sí mismo, sino que es lo de antemano obligatorio para todo contenido posible. Luego, eso de que el tiempo es una sucesión en un orden dado y un orden no reversible, ¿no? Lo que significa es que los fenómenos han de estar en órdenes dados y órdenes no reversibles, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que lo antes será precisamente antes y lo después será precisamente después, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso quiere decir relación de causalidad. O sea que lo uno va después de lo otro y lo otro antes de lo otro, ¿no? Lo uno va después de lo otro y lo otro antes de lo otro. Que primero ha de ser A para que se dé B y que si da A para que se dé B. Confirmándose además lo que ya decíamos en su momento, de que lo que no es forma y por lo tanto no es de antemano obligatorio y por lo tanto es empírico y por tanto siempre incierto y siempre rectificable, es, digamos, cuál es el A para un B dado y cuál es el B para un A dado, ¿no? Por supuesto, eso, qué contenidos sean, eso siempre es empírico y por tanto siempre es contingente, ¿no? Qué contenidos sean. Pero lo que es de antemano obligatorio es que entre ellos habrá de haber un orden unívoco. Un orden unívoco, cual sea, como los contenidos son contingentes, el cual sea el orden, pues también será contingente. Es decir, qué es lo que hay que poner en la casilla de A y qué es lo que hay que poner en la casilla de B, eso sigue siendo siempre una cuestión de experiencia y por tanto una cuestión incierta, rectificable, etcétera, etcétera. Pero rectificable, ¿en qué sentido? Rectificable en el sentido de que se puede sustituir esa conexión por otra. Lo que no es posible es quedarse sin ninguna. Bueno, entonces con esto hemos visto, no de manera general, sino referido a los dos ejemplos principales que hemos puesto de lo que eran las categorías, es decir, conceptos de lo que eran las categorías, es saber, conceptos que se siguen de la forma misma del juicio, ¿no? Hemos visto que en efecto esos conceptos que se siguen de la forma misma del juicio, lo hemos visto solamente en esos dos ejemplos, claro, pero se podría, Kant lo extiende a todos los conceptos de ese tipo que tratan de inventariar, ¿no? Pero hemos visto que en esos dos ejemplos que los conceptos de ese tipo son efectivamente idénticos con lo que hemos llamado el tiempo, ¿no? Idénticos con lo que hemos llamado el tiempo. Con lo cual vemos que efectivamente la pluralidad pura es lo mismo que la unidad pura. ¿Sí? O sea, la forma de pluralidad, que es el puro uno y otro, resulta ser en el fondo lo mismo que la forma de unidad, ¿no? Que es el el que haya de ser hogar con V, el que todo haya de tener en su conjunto una interpretación unívoca, ¿no? Pues que es lo mismo porque en efecto lo uno es el tiempo, lo otro son las categorías, y estamos viendo que las categorías y el tiempo son algo así como dos maneras de ver lo mismo. Dos maneras distintas de ver lo mismo. Dos maneras distintas, ¿en qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que, vamos a ver, recordad que cuando distinguimos eso de pluralidad y unidad, demostramos también en su momento que la pluralidad era, que precisamente la pluralidad era lo irrepetible, es decir, digamos,
qué color, olor y sabor tiene cada punto ahora, ¿no? De acuerdo, la pluralidad era lo irrepetible, ¿no? Mientras que la unidad, o sea, eso de ha de ser precisamente o barco o nube, ha de ser precisamente o barco o nube, y si es barco no es nube, y si es nube no es barco, ha de haber una interpretación conceptual unívoca. Eso lo que quería decir es ha de haber una manera que sea la buena, decíamos, de agrupar esa pluralidad en conjuntos y subconjuntos. Aquello que decíamos, no solamente hay pluralidad, no solamente hay pluralidad, sino que además la pluralidad está constituyendo figura. Está constituyendo figura. Este constituyendo figura quiere decir, no solamente cada uno de los puntos en este momento tiene un color, claro, lo que yo estoy viendo ahora, ¿no? Cada uno de los puntos tiene un color, sino que además cierto subconjunto de puntos constituye la figura de esta silla, precisamente, mientras que otro subconjunto de puntos constituye la figura de esta persona, ¿no? Y todo ello se integra en una figura global, que es la de toda esta clase, que a su vez se integra en una figura más global todavía, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no solamente hay la pluralidad, no solamente hay la pluralidad que en cada instante hay, o que en cada caso hay, sino que además hay una manera de conectar los elementos de esa pluralidad unos con otros, dando lugar pues a un barco, a una nube, a una clase con alumnos dentro, a un día lluvioso, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto era la unidad, decíamos, esto era la unidad. Esto era la unidad, y además esto le llamábamos el concepto, porque en efecto esto era, digamos, eventualmente repetible, decíamos. La misma manera de juntar elementos unos con otros, que en un momento dado nos servía para ver una figura circular, nos servía en otro momento dado para ver otra figura circular, y eventualmente otra, y eventualmente otra, y eventualmente otra. Por eso le llamamos regla de constitución de una figura. Regla que quería decir, porque es repetible, ¿no? Que es repetible, ¿no? Que se puede aplicar una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Precisamente por eso le llamamos el concepto, porque digamos, la palabra concepto es asumida por Kant en el sentido de un quid, un algo, un contenido que es universal, es decir, que es aplicable a un caso y otro y otro y otro, ¿no? Mientras que a lo singular, a la pluralidad que hay en cada caso, que es singular, eso precisamente porque es singular, porque es irrepetible, le llamaba intuición, ¿no? Le llamaba intuición. Bueno, ¿en qué sentido son diferentes entonces? ¿En qué sentido son las categorías del tiempo? Diferentes maneras de mencionar en el fondo lo mismo. Pues en el sentido de que el tiempo lo menciona en el modo intuición, es decir, digamos, el tiempo es un singular. El tiempo, cuando hablamos de tiempos diferentes, a lo que nos referimos es a trozos diferentes, a delimitaciones diferentes dentro de un único tiempo que siempre viene de antes y siempre sigue después, ¿no? ¿De acuerdo? El tiempo es un singular, por lo tanto, con la noción tiempo mencionamos eso en el modo intuición, ¿no? En el modo intuición, mientras que con las nociones que llamamos categorías lo mencionamos en el modo concepto, ¿no? Las categorías sí que son fórmulas repetibles, sí que son fórmulas repetibles, o sea, esto es la causa de aquello, aquello es la causa de aquello otro, e incluso esto es la causa de aquello por lo que hasta hoy sabemos, pero a lo mejor mañana tenemos que rectificar y decir que no, que la causa es otra, ¿no? Entonces, causa-efecto sí que es un modelo repetible, sustancia-accidente es un modelo repetible, por lo tanto son representaciones de tipo concepto, mientras que tiempo es algo de tipo intuición, singular, sin más. Entonces, digamos, lo mismo visto en modo intuición o visto en modo concepto, y aquí tenemos que terminar, y por eso continuaremos.